Bien, Aranza, vamos a continuar en lo que se incorporan tus compañeritas. Bien, estábamos hablando entonces de la obra educativa de Vasconcelos. Y bueno, Vasconcelos, al crear la secretaría, pues pone en marcha y es precisamente lo que comentaban sus compañeras o lo que decían tanto Cari como Jenny. A ver, dame chance nada más que se incorporen. Aquí está. Ok. Bien, ya estamos con Cari, ya estamos con Lupita y ya Ay, está sí, Jenny. profe, perdón. Sí, bien, Lupita, me faltaba tu opinión, acerca de lo que investigaste y de lo que opinas que hizo Vasconcelos en materia educativa en México durante, pues, lo que el periodo que él estuvo como secretario, como rector de la UNAM, bueno, en ese Sí. entonces Universidad Nacional de México nada más, pero ¿tú qué opinas de la obra educativa de Vasconcelos? Em, ya no le explico nada sobre lo Sí, que investigué. también lo que Ujú. investigaste. Ah, bueno, desde su biografía, Ujú, ujú. Tenemos algunos problemas con tu audio, Lupita. se me corta, profe, pero ya, ¿sí me escuchan ahora sí? Sí, aquí te escuchamos. Ah, ok. Bueno, de que nació en Oaxaca en 1882 y que vivía, bueno, como se estaba cambiando, más bien se cambiaba ahora sí que de varias poblaciones de México, entre ellas algo de Piedras Negras, algo así decía. Ujú. Y que por eso de ahí, digamos, como que surgió su interés ahora sí que por brindarles esa educación a los pueblos, bueno, al pueblo mexicano en diversas regiones. Tenemos, bien, Lupita, creo que tenemos problemas con tu audio. No te preocupes, entiendo la situación. Nos pasa lo mismo que con Cari, este, las lluvias. Si quieres, en lo que medio se compone tu internet, yo sigo comentando, no hay ningún problema, ¿eh? Retomando lo que ustedes ya investigaron y que ya, lo que ya leí también en tu trabajo de investigación, Lupita. Bien, pues bueno. El título de Maestro de la Juventud de América, pues bueno, ya sabemos por qué se lo dieron. Recuerden que él estudió Derecho, él fue a la Escuela de Jurisprudencia, así que como tal no era un maestro, digámoslo así, no era docente, él era abogado, sin embargo, hizo una gran labor como pedagogo a favor de toda la educación. Y yo estaba comentando antes de que se incorporaran, ¿verdad? Con Aranza, que Vasconcelos hizo muchas reformas. Su reforma educativa fue bastante, sobre todo por todo lo que hablamos ya de la educación rural en la sesión pasada, con las misiones culturales, las normales rurales, la creación de escuelas técnicas, la creación de las misiones culturales, las casas de pueblo. Todo esto fue muy importante y es obra de esto, pero también cabe destacar aquí eh, que obviamente para poder hacer esto necesitó de un gran presupuesto y esto no hubiera podido ser posible si el apoyo que tuvo en el momento de Obregón, de Álvaro Obregón, que era el presidente en turno, y quien fue quien pues le otorgó prácticamente todo lo necesario para que él pudiera. Sacó eh, de nuevo, profe. sí, no te preocupes, Lupita, es lo que estábamos comentando, tenías problemas, pero a ver, si puedes comentarnos. Ah, sí. Que estudió en, y se destacó como político y educador. Ujú. Y ahí fue cuando, ahora sí que durante el porfiriato, su filosofía positivista fue uno de los más distinguidos, ahora sí que hubo en la Revolución Mexicana,
cuando el presidente Huerta estaba a cargo. Bueno, de ahí fue cuando comenzó. Y después, cuando Obregón estuvo también a mando, se convirtió en secretario, bueno, lo convirtió en secretario de Instrucción Pública, y ahí fue cuando empezó a retomar su reforma educativa, la cual era también sobre, bueno, lo que habíamos hablado de la educación, enseñanza rural, enseñanza técnica y enseñanza universitaria, algo así. Y que ahí fue cuando empezó a crear varias escuelas en donde les impartían ahora sí que esa enseñanza a los, ahora sí que desde a todas las regiones, algo así de México. Y también sobre lo que comentaban mis compañeras, que alcancé a escuchar algo de su pensamiento de la juventud, algo así, que también por eso fue que se destacó por eso de las juventudes de México y hispanoamericana, algo así. Y también que consideraba que la educación era la principal, a ver, principal reivindicación social del pueblo mexicano. Y por eso ahora sí que para ello más bien para ello fue que creó su reforma educativa, para que, digamos, todo el pueblo se integrara, toda la sociedad se integrara en una educación, ahora sí que de calidad. Muy bien. Y bueno, su filosofía fue humanista. Muy bien. Ahí también algo parecía de la educación nueva, creo, y la educación activa, donde donde iba integrando también, bueno, ahora sí que a todos, ahora sí que a todos los alumnos de México, y también fue que les dio, o bueno, hizo eso de la educación para adultos. Sí. Y también se interesó más por lo que fue la educación urbana, ahora sí que también para mejorarla. Y ahí fue donde también implementó sus métodos de enseñanza que tenía para que conformaran un principio de acción, algo así decía. Sí, ¿qué más, Lupita? Para que buscara el cambio, ahora sí que se le diera el cambio a todo el país y fuera mejorando, porque también decía que algo les daba a los, uy, ¿cómo se llaman? A los, Seguimos teniendo problemas con audio, Lupita. No te preocupes, mientras se reingresa tu audio, comento. Bien, ustedes hablaron de lo importante que fue la educación popular, obviamente la educación rural, la creación de lo que fue el Departamento de Bellas Artes y donde dio un gran apoyo a todo lo que fue cultura, arte, danza, sobre todo vimos que figuran los muralistas importantes. Algo que mencionó Lupita, muy importante, recuerden, él tenía una corriente filosófica humanista, que eso es importante de destacar. Ahora, si algo también se le debe de aplaudir demasiado a Vasconcelos es todo lo que es la creación de las bibliotecas. Toda la red de bibliotecas empieza a partir de la Secretaría. Y de hecho, él es el primero, como ustedes lo pueden ver, y alguien lo mencionó, no recuerdo quién, la primera exposición del libro. Hoy en día se hace cada año en diferentes ciudades y es muy importante, pero recuerden que esto se da porque él era un gran lector, ¿sí? Él leía mucho y por eso es que se preocupa porque el pueblo tuviera que leer. De hecho, él decía que si un pueblo no tenía que leer, era mejor dejarlo analfabeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía que la lectura haría que la ideología de la ciudadanía cambiara. Por eso era importante para él crear bibliotecas y creó muchas bibliotecas. De hecho, él tenía planeadas más. Por ahí en el libro decía, si leyeron, que él tenía planeada crear una biblioteca nacional ahí enfrente a la Alameda, cosa que ya no pudo hacer porque no le alcanzó el presupuesto, pero creó dos más, que son la Cervantes y la biblioteca, no recuerdo el otro nombre, la Cervantes,
Y se me fue. Iberoamericana. Y la iberoamericana, perdón, Jenny, gracias, Jenny. Y la iberoamericana, que fueron muy importantes en su momento. Hoy en día, como lo mencionaba Cari, el presidente Vicente Fox hizo una biblioteca nacional llamada José Vasconcelos, que pues está en servicio. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Por la situación, pero es una biblioteca muy importante. Él era un gran lector y por eso se preocupó por hacer llegar bibliotecas municipales, bibliotecas estatales, bibliotecas incluso ambulantes, para que el pueblo tuviera que leer y se encargó de que la propia secretaría se hiciera cargo de los talleres de impresión para que ellos pudieran imprimir y pudieran hacer llegar todo lo que era la lectura, bueno, libros, las grandes obras a el pueblo. Entonces, por eso es que em, él se preocupó por la creación de bibliotecas, porque él era un gran lector y por todas las artes. Por eso Cari por ahí dice caudillo cultural. Toda su obra fue muy importante, toda, la verdad. Algo que decía Jenny al inicio es que es uno de los secretarios que supo saber hacer su labor, entendió su labor y sobre todo algo que todos los historiadores comentan y que coinciden es que es el que ha sabido entender la filosofía del artículo tercero constitucional y ponerla en marcha, ¿sí? Que eso es muy importante, o sea, por eso es que pudo hacer esta labor, porque entendió cuál era lo que pretendía este artículo que viene de la Constitución de 1917 y lo puso en marcha. Entonces, pues vean nada más todo lo importante. Entonces, por eso Vasconcelos fue tan importante. Y bueno, algo de lo que hablaban ustedes, pues aquí está el escudo de la UNAM, ¿verdad? Y sobre todo, eh, la frase que se rescata mucho y que ustedes pudieron haber encontrado, creo que nadie la puso, por ahí no la encontré, pero aquí está, donde decía cuando él entró como rector de la Universidad Nacional, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. ¿Por qué? Pues porque lo que él pretendía era precisamente que la universidad formara personas para que hicieran que el país mejorara. Por eso este era o esto es lo que él dijo en el discurso cuando él, pues, accede a la rectoría de la universidad, ¿sí? El 4 de junio de 1920, él es rector o entra como rector de la UNAM y prácticamente al año, porque estamos hablando de julio de 1921, pues crea la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y bueno, pues por ahí se me fue un número, ¿verdad? El escudo y lema, el 27 de abril de 1921, aunque ahí se me comió un uno, una disculpa, ¿sí? Entonces, como les comentaba yo, Vasconcelos, al aterrizar el artículo tercero constitucional, pues entonces establece realmente y hace que la función exclusiva del Estado fuera de brindar educación. El Estado tenía que brindar educación de manera laica, gratuita y obligatoria, porque aunque ya se mencionaba y lo vimos desde la Constitución de 1857, realmente no llegaba a todo el país. Y él se preocupaba por esto y crear nuevos ciudadanos. ¿Sí? Y entonces se empieza con toda la Brigada de la Educación Rural que ya vimos que fue muy importante en México, ¿sí? Entonces vean, su obra educativa muy enorme, muy de aplaudirle y pues bueno, esto ustedes ya lo mencionaron y aquí nada más se los puse para pues de alguna manera mencionar. Bueno, algo que sí muy importante, por ahí Lupita hablaba del positivismo. Entendió el positivismo, pero lo entendió de otra manera, ¿eh? Él, de alguna manera, hace que esta doctrina se empiece a cambiar, pues realmente el positivismo dice que todo se basaba en la ciencia, pero recuerden que él, alguien decía, era filósofo, este, empieza a meter parte del empirismo, donde creer que precisamente la experiencia y la ciencia nos van a dar el conocimiento. Entonces, le da un cambio también este enfoque positivista que se tenía hasta el momento y eso también se puede ver en la manera en que se empieza a organizar pues todo lo que es la educación, ¿sí? Que también por ahí eso casi nadie lo mencionó, ¿sí? Así que, pues bueno, como ven, la labor del abogado, bueno, yo y maestro de la juventud, pues fue muy importante. Yo les hablaré esto y pues bueno, la frase de por mi raza hablará el espíritu que aparece en la UNAM,
realmente él la tomaba de otra manera. ¿Por qué? Él consideró que la cultura es un mecanismo reivindicador de la raza y creyó en el mexicano que puede conquistar el espíritu, el intelecto y la grandeza. De ahí que él desglosara este lema: por mi raza hablará el espíritu, ¿sí? Porque la cultura hablaba de lo que mejoraría el país y el espíritu también obviamente se mejoraría. Esto por todas las lecturas que él hacía. Y esto pues es lo que hoy aparece en la UNAM, ¿sale? Bien, chicas, voy a cortar esta sesión porque se nos acaba esta historia de la educación y nos vamos a ver en epistemología y pedagogía. Espero que hayan estudiado. Ahorita les diré la dinámica de cómo vamos a estar evaluando, ¿sale? Así que nos vemos en unos 3 minutitos, ¿vale? Gracias, chicas. Vamos, déjenme cortar por aquí.